El narrador siempre había guardado la historia en secreto. No había motivo, hasta ahora, para compartir algo tan sombrío, algo que lo consumía por dentro. Una parte de él sentía que hablar sobre lo que sucedió podría traer de vuelta esas sombras, esos momentos de pura tensión que nunca podría borrar. Pero algo lo impulsa a contar, quizás un deseo inexplicable de aligerar la carga que lleva dentro desde hace tanto tiempo. Con un suspiro, comienza a escribir, como si las palabras pudieran finalmente exponer los monstruos que lo acechan. Nunca había dicho a nadie lo que realmente ocurrió. Nadie supo jamás que ese dolor tan inmenso, tan palpable, existía de verdad. Los demás veían su vida normal, sus acciones cotidianas, y él era hábil en esconderlo, en mantener la fachada. Pero ahora, con el tiempo escapándose entre sus dedos como arena, siente que es el momento de sacar a la luz algo que lo ha perseguido en las sombras, algo que ha permanecido oculto durante tanto tiempo. A veces, la presión de los secretos puede volverse insoportable. Y aunque sabe que hablar sobre ello podría destaparlo todo, la idea de liberar ese peso lo tienta. Quizás no haya otro camino, quizás abrir la puerta a lo desconocido sea la única forma de liberarse. En lo profundo, el narrador sabe que contar lo que ha sucedido, contar lo que lo atormenta, no será fácil. Pero el miedo al sufrimiento eterno parece ser aún más grande. A medida que las palabras comienzan a fluir en el papel, una sensación extraña lo invade. Es como si, al escribir, pudiera finalmente enfrentar lo que siempre había temido. Los recuerdos de su hermano, de todo lo que vivió antes de su partida, se entrelazan con las sombras del presente. Cada letra escrita lo conecta de nuevo con esos momentos, tan cercanos y tan lejanos a la vez, y no puede evitar preguntarse si esto es lo que realmente necesita para seguir adelante o si solo lo sumergirá aún más en la oscuridad. El narrador se detiene un momento, la pluma suspendida en el aire. La historia que está por contar es mucho más que un relato. Es la clave de todo lo que ha vivido en los últimos años, la causa de su dolor, el origen de sus miedos. Y al mismo tiempo, sabe que no hay vuelta atrás. Está a punto de abrir la puerta a algo mucho más aterrador que cualquier sombra que haya experimentado antes. Algo que ha estado esperándolo, paciente, durante todo este tiempo. Hace un año, Elías, el hermano menor del narrador, dejó este mundo, arrastrado por una leucemia aguda que lo debilitó lentamente. Elías siempre fue la calma en medio del caos. Mientras que el narrador tendía a ser más impulsivo, a dejarse llevar por sus miedos y temores, Elías era la serenidad personificada. Su bondad irradiaba en cada gesto, en cada palabra. Su pérdida dejó un vacío imposible de llenar, una sombra que se cernió sobre la vida del narrador. Recuerda cómo todo comenzó, un diagnóstico que nadie esperaba, un pronóstico que parecía demasiado oscuro. Los médicos hablaron en tonos bajos, casi susurrando, como si temieran que el aire mismo pudiera tragar sus palabras. Pero Elías, con una sonrisa que no se borraba, nunca perdió la esperanza. Él, tan joven y tan lleno de vida, se aferraba al futuro con una fuerza que era ajena al dolor que lo consumía por dentro. Pero llegó un día que parecía demasiado lejano, cuando todo terminó. El narrador, mirando atrás, se da cuenta de que no fue solo la pérdida de Elías lo que lo destrozó. Fue el vacío, esa sensación de que algo había sido arrancado de su vida sin previo aviso. Elías no solo era su hermano, era su compañero, su refugio, su constante en un mundo que a menudo parecía impredecible. Y ahora, sin él, el narrador se encontraba solo, como si una parte de sí mismo se hubiera desvanecido junto con la última respiración de Elías. La tristeza, como una sombra pesada, lo envolvía cada día. Era una tristeza sin lágrimas, como si el dolor estuviera demasiado profundo para salir a la superficie. Y mientras los días se alargaban, el narrador se veía atrapado en una rutina sombría, donde los recuerdos de Elías se convertían en fantasmas que lo acechaban, persistiéndole sin descanso. No lloró como se esperaba. En su lugar, se sumió en un silencio abrumador, como si llorar fuera una señal de debilidad, o tal vez un intento de negarse a aceptar que su hermano ya no estaba allí. La muerte de Elías fue un golpe tan fuerte que el narrador no pudo comprenderlo por completo. Y a medida que el tiempo pasaba, las sombras de la pérdida se alargaban. No solo estaba lidiando con la ausencia de su hermano, sino con la duda constante de si habría algo más, algo que Elías hubiera dejado atrás, algo que el narrador no podía ver. Las respuestas nunca llegaron, solo más preguntas. El narrador recuerda esos últimos días con Elías, esos momentos que se vuelven más claros con el paso del tiempo, aunque a veces desee poder borrarlos de su mente. Él fue quien estuvo a su lado,
cuidando de su hermano hasta el final, cuando ya nada más podía hacerse. La enfermedad había dejado a Elías completamente debilitado, pero su mirada seguía siendo la misma, esa mirada que pedía fuerzas, que desafiaba la muerte con una tranquilidad aterradora. El narrador recuerda haber pensado en cuántas veces, en esos días, había deseado poder hacer algo más, hacer que todo volviera a ser como antes. Elías, en su lecho de muerte, tenía la voz débil, casi susurrante, pero sus palabras parecían llenas de un peso profundo. El narrador no podía evitar estar a su lado, aun cuando el agotamiento lo embargaba, cuando la tristeza lo golpeaba. La última vez que Elías habló fue en un susurro, con los ojos entrecerrados, como si intentara hacer que esas palabras llegaran a un lugar seguro: no te quedes solo. Fueron las palabras que, en ese momento, el narrador no entendió completamente. No sabía qué significaban, pero ahora, con el paso del tiempo, esas palabras resuenan con una fuerza espantosa. Es curioso cómo ciertas frases permanecen con uno incluso cuando el tiempo las borra. El narrador no entendió el verdadero significado de esas palabras hasta mucho después, cuando el peso de la ausencia de Elías empezó a ser insoportable. No te quedes solo, repite ahora, casi en voz baja, como si esperara encontrar algún tipo de respuesta en el eco de su propia voz. Pero la respuesta nunca llega, y la sensación de vacío se hace cada vez más insoportable. Esas palabras siguen flotando en su mente, como una advertencia que nunca se va. Pero el narrador no tiene claro qué significa esa advertencia. ¿Debería haberse quedado más tiempo con Elías? ¿Había algo que no hizo, algo que no entendió en esos últimos momentos? La vida, o lo que quedaba de ella en ese momento, parecía seguir adelante, pero algo en esas palabras le decía que la muerte de Elías no había sido el final de la historia, no de la manera que él pensaba. El tiempo pasó, y el narrador empezó a entender que había algo más en esas palabras, algo que no podría deshacerse, como si Elías le hubiera dejado una última tarea, algo que debía hacer antes de poder descansar en paz. Pero por más que trataba de comprender, el dolor seguía ahí, tan presente como las sombras que lo perseguían. Las noches eran lo peor, cuando el silencio lo envolvía, y las sombras parecían alargarse con cada segundo que pasaba. El narrador no podía escapar de lo que esas palabras representaban. Después de la muerte de Elías, el narrador no lloró. No de la manera en que uno esperaría. Nadie entendía por qué se mantenía tan distante, tan ajeno al dolor que todos esperaban ver en él. Su luto no fue como el de los demás. Mientras que otros podían encontrar consuelo en las lágrimas, él se sumió en un silencio abrumador. Pasaba sus días durmiendo, y sus noches, despierto. Cada rincón de la casa se volvía aún más vacío. Las sombras parecían alargarse, como si la ausencia de Elías las hubiera hecho crecer. El vacío era insoportable. No era solo la falta de su hermano lo que lo atormentaba, sino la sensación de que algo se había quebrado dentro de él. El luto no era un proceso que pudiera entender. A veces, pensaba que podía ignorarlo, que si se mantenía ocupado, si cerraba los ojos a todo lo que lo rodeaba, el dolor desaparecería. Pero no desapareció. En lugar de lágrimas, lo que sentía era un vacío profundo, como si el mundo se hubiera detenido y él estuviera atrapado en un espacio que no podía escapar. Las noches, sin embargo, eran las peores. Durante el día, se mantenía ocupado con pequeños rituales, con tareas que lo mantenían en movimiento. Pero cuando caía la noche, las sombras lo rodeaban, y el silencio se volvía insoportable. Las horas pasaban lentamente, una detrás de otra, y él no podía dormir. La oscuridad lo invadía, y con ella, los recuerdos. Los recuerdos de Elías lo perseguían, pero no podía llorar. Algo dentro de él le impedía hacerlo. Era como si esas lágrimas fueran una traición, como si al derramarlas estuviera aceptando que todo había terminado, que su hermano se había ido para siempre. El narrador comenzó a sentir que las sombras lo acechaban, no solo en la oscuridad de la noche, sino durante todo el día. Se convirtió en una especie de sombra de sí mismo, alguien que deambulaba por su propia vida sin poder encontrar un propósito. Algo le decía que no debía estar solo, pero al mismo tiempo, el miedo lo mantenía aislado. La casa, que antes había sido un refugio lleno de risas y conversaciones, ahora parecía una cárcel vacía, donde el tiempo no avanzaba, donde el vacío se apoderaba de cada rincón. Era como si el luto fuera una máscara que se había puesto, un disfraz que lo mantenía apartado de la realidad. La vida continuaba, pero el narrador se sentía ajeno a ella, como si estuviera observando desde fuera, sin poder participar. Las sombras se alargaban con cada día que pasaba, y con ellas,
la sensación de que algo estaba mal, que algo no debía haber terminado. La ausencia de Elías no era solo una ausencia física, sino algo mucho más profundo. Era un vacío que ni el tiempo ni las lágrimas podrían llenar. Eran las 3 de la madrugada, esa hora que parecía tan vacía, tan llena de una quietud ominosa. El narrador, como ya era costumbre, se encontraba despierto, sumido en sus pensamientos, luchando contra el cansancio que no parecía llegar. La casa estaba en silencio absoluto, tan quieta que uno podría escuchar cada crujido de las paredes, como si el hogar mismo estuviera respirando. Fue en ese silencio, cuando todo parecía estar suspendido en el tiempo, cuando escuchó la voz de Elías, clara y suave. ¿Estás ahí? El miedo recorrió su cuerpo en un instante, una corriente helada que lo paralizó. Miró hacia la puerta, como si esperara que algo o alguien apareciera de la nada. Pero la casa estaba vacía. Las puertas estaban todas cerradas, las ventanas trancadas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba esa voz? Era la voz de Elías, no había duda, pero Elías ya no estaba allí. El narrador comenzó a preguntarse si lo que había escuchado había sido un eco de su mente, un producto de la desesperación. Quizá la pérdida de su hermano lo estaba llevando al límite de la locura. No podía dejar de pensar en ello. Esa voz no era producto de un sueño, no podía ser. Estaba tan claro, tan real, que casi podía sentir la presencia de Elías, como si estuviera justo detrás de la puerta, esperando a que él respondiera. El narrador se levantó lentamente de la cama, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Abrió la puerta, pero lo único que encontró fue la oscuridad de la casa vacía. No había nada. Nada más que el silencio, como si la voz nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una ilusión. Sin embargo, algo dentro de él sabía que no había sido un simple delirio. Sabía que algo estaba pasando, algo que no podía entender, pero que no podía ignorar. Esa voz, esa sensación de que Elías estaba cerca, lo seguía acechando, esperando a ser escuchada de nuevo. Al principio, trató de racionalizarlo, achacándolo a la falta de sueño, a su mente desgastada por el dolor. Pero el miedo seguía allí, latente, como una sombra que no lo dejaba tranquilo. Algo más estaba sucediendo, y sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. El narrador volvió a la cama, pero ya no podía dormir. La imagen de la puerta cerrada, la sensación de que Elías podría estar al otro lado, lo inquietaba profundamente. El miedo a lo desconocido lo paralizaba. ¿Estaba realmente escuchando a su hermano, o simplemente estaba cayendo en la trampa de su propio dolor? Las horas pasaron lentamente, pero el miedo seguía intacto, creciendo con cada segundo que pasaba. Elías, o lo que quedaba de él, parecía estar cerca. Y no había forma de evitarlo. Cada noche, a la misma hora, la voz regresaba. A las 3 de la madrugada, cuando todo estaba sumido en el silencio más absoluto, la misma pregunta flotaba en el aire. ¿Estás ahí? El narrador no podía evitar estremecerse al escucharla. Al principio, pensó que sería una simple coincidencia, una alucinación provocada por el agotamiento y el dolor. Pero no lo era. La voz volvía cada noche, como si esperara una respuesta, como si la presencia de Elías todavía estuviera rondando por la casa. El miedo comenzó a crecer en él, pero también la curiosidad. ¿Por qué volvía la voz de su hermano? ¿Qué quería? El narrador intentó racionalizarlo, convencerse de que era solo una manifestación de su mente, una especie de eco de su propio dolor. Pero no podía negar lo que escuchaba. Era la voz de Elías, clara y precisa, como si nada hubiera cambiado. Y aunque el miedo lo consumía, algo dentro de él también deseaba escucharla, deseaba creer que Elías aún estaba cerca, que no había desaparecido por completo. Las noches comenzaron a ser cada vez más insoportables. El narrador intentaba quedarse dormido antes de las 3, pero el reloj parecía burlarse de él. Cada vez que el minutero llegaba a esa hora fatídica, el temor se apoderaba de su cuerpo, y los latidos de su corazón parecían resonar en toda la casa. En el momento en que la voz se hacía escuchar, su cuerpo se tensaba, y una extraña mezcla de terror y esperanza lo invadía. ¿Era posible que Elías estuviera tratando de comunicarse con él desde algún lugar que no podía ver? Trató de ignorarlo al principio, de quedarse tranquilo, de cerrar los ojos y convencer a su mente de que estaba perdiendo el control. Pero no lo conseguía. La voz de Elías seguía llegando, noche tras noche, y el narrador no podía evitar pensar en lo que significaba. ¿Era solo una ilusión o realmente su hermano estaba tratando de decirle algo importante? Algo dentro de él sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a lo que estaba ocurriendo.
No podía seguir ignorando el patrón que se repetía una y otra vez. Finalmente, el miedo comenzó a convertirse en algo más grande, algo que lo absorbía completamente. La repetición de los sucesos, la constante presencia de esa voz, lo llevó a un punto en el que ya no podía discernir la realidad de la fantasía. Cada noche, a las 3, esperaba escucharla, y cada noche se sentía más atrapado en un ciclo que no parecía tener fin. Las sombras lo rodeaban, lo acechaban, y él ya no sabía si realmente quería que Elías volviera o si preferiría que todo acabara de una vez por todas. Una noche, algo cambió. El narrador ya se había acostumbrado a la voz de Elías, pero esa noche algo mucho más aterrador ocurrió. A las 3 de la madrugada, cuando la voz volvió a sonar, algo más se unió a ella. Primero, unos pasos, suaves pero inconfundibles, comenzaron a sonar en el pasillo. El narrador se paralizó, el miedo lo invadió como un torrente. No era posible. Nadie más podía estar allí. La casa estaba vacía, como siempre. Pero los pasos continuaron, acercándose cada vez más. El narrador, tembloroso, intentó quedarse quieto, con los ojos fijos en la puerta. Los pasos no cesaban, y entonces, justo cuando pensaba que todo era producto de su mente perturbada, 3 golpes secos se escucharon en la puerta. Un golpe, 2, y finalmente un tercero. Eran tan fuertes, tan claros, que parecían retumbar en sus huesos. «Ábreme la puerta», se escuchó decir, una voz que no era la de Elías, sino algo más, algo que no podía reconocer, algo que lo helaba hasta los huesos. El narrador se levantó de la cama lentamente, el miedo lo envolvía. ¿Debería abrir la puerta? ¿Quién o qué estaba al otro lado? Los pasos seguían, ahora más cerca, y los golpes continuaban, como si algo estuviera desesperado por entrar. El miedo lo hacía dudar, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada de la puerta. Algo lo llamaba, algo que no podía comprender, pero que no podía ignorar. La curiosidad, unida al terror, lo impulsaba a dar un paso más. Sus manos temblaban al acercarse a la puerta. Cada golpe resonaba en su pecho, y la sensación de que algo estaba esperando detrás de ella lo hacía sentir atrapado en un laberinto sin salida. Pero al mismo tiempo, algo lo empujaba a abrirla, como si finalmente tuviera que enfrentarse a lo que fuera que estuviera al otro lado. Cada segundo que pasaba parecía interminable, y el terror aumentaba a medida que los pasos se acercaban, como si algo se estuviera deslizando, flotando hacia él desde la oscuridad. La puerta permaneció cerrada, pero el narrador sabía que no podría permanecer en ese estado por mucho más tiempo. Algo estaba pasando, y se estaba acercando rápidamente. Las sombras lo rodeaban, y con ellas, los pasos y los golpes que no cesaban. Al final, la decisión estaba frente a él, como una espada sobre su cuello, abrir la puerta o quedarse a vivir en la angustia de la incertidumbre. Pero no podía soportar la espera. Era imposible ignorarlo más. Las sombras, los pasos, la voz, todo parecía aumentar con cada día que pasaba. Pero lo más desconcertante llegó cuando comenzaron a aparecer objetos que no tenían explicación. Primero fue el juguete favorito de Elías, un pequeño osito de peluche que siempre llevaba consigo cuando era niño. El narrador lo encontró una mañana, sentado en la mesa de la cocina, tal como Elías solía dejarlo. El problema era que nadie lo había colocado allí, y, sin embargo, allí estaba, con los ojos de vidrio brillando en la luz tenue de la habitación. Luego, un paquete de Capri Sun apareció en el refrigerador. Elías solía beberlos en sus momentos de descanso, como una especie de ritual que compartían juntos. Pero el narrador no había comprado más de esos paquetes en semanas. Sin embargo, allí estaba, una caja intacta, como si Elías hubiera regresado para dejarle un mensaje. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso Elías estaba tratando de comunicarse con él de alguna manera, a través de los objetos que le eran familiares? La incomodidad aumentaba con cada objeto que aparecía. El siguiente fue el diario de Elías, el que siempre había guardado bajo llave. El narrador lo encontró, abierto, sobre la mesa de su estudio, con una página escrita a mano. Elías nunca había sido un escritor, pero la caligrafía en ese diario era claramente suya. El narrador se acercó lentamente, como si el simple hecho de tocar el diario pudiera desatar algo aún más aterrador. La página decía lo siguiente: encontré un lugar para ti. Las palabras parecían salir de la nada, como si estuvieran escritas en un idioma que solo Elías y él entendían. El narrador intentó ignorar la creciente sensación de que algo inexplicable estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que todos esos objetos estuvieran apareciendo sin razón?
no había forma de explicarlo racionalmente. Los objetos de su hermano, esas pequeñas cosas que alguna vez fueron parte de su vida cotidiana, ahora parecían tener una voluntad propia, como si el espacio que una vez compartieron estuviera siendo invadido por una presencia que se negaba a desaparecer. La sensación de que Elías estaba cerca no hacía más que intensificarse. Los objetos, las pequeñas cosas que alguna vez tuvieron un significado tan simple, ahora se volvían símbolos de una conexión más profunda, algo que el narrador no podía comprender. Cada día que pasaba, la línea entre lo real y lo irreal se desdibujaba aún más. ¿Era su mente jugando con él, o realmente algo estaba ocurriendo más allá de lo que podía ver? El narrador no podía dejar de pensar en lo que había encontrado en el diario de Elías. Esas palabras escritas a mano, tan simples pero tan inquietantes, encontré un lugar para ti, ¿qué significaban? ¿Dónde había encontrado Elías ese lugar? ¿Y por qué de repente parecía querer que el narrador lo encontrara también? La idea de que su hermano había dejado algo para él, algo más allá de la muerte, lo atormentaba, pero también lo atraía, como una sombra que lo llamaba desde un rincón oscuro. Pasó horas leyendo y releyendo esa frase, buscando algún tipo de explicación, algo que pudiera darle sentido a todo esto. Pero las palabras seguían ahí, sin respuestas, solo dejando más preguntas. El narrador comenzó a sentir que había algo detrás de esas palabras, algo que iba más allá de una simple nota. ¿Podía ser que Elías había encontrado una forma de regresar? ¿Una forma de comunicarse con él desde algún lugar que no comprendía? Las sombras, que ya lo acosaban cada noche, parecían acercarse aún más. La sensación de que Elías estaba cerca, esperando ser descubierto, se intensificaba. Cada vez que pasaba cerca de su antigua habitación, sentía una presencia extraña, algo que lo observaba en silencio. Y no solo eso, los objetos seguían apareciendo. A veces, el juguete de Elías estaba en el lugar equivocado, otras veces era el diario, y otras, simplemente objetos que pertenecían a un tiempo que ya había pasado. El narrador no podía evitar pensar que todo esto estaba relacionado con ese mensaje, con esas palabras escritas en el diario de Elías. Aunque el miedo lo mantenía alejado de la habitación, una parte de él sabía que debía seguir adelante. Debía buscar ese lugar, encontrar lo que Elías había dejado para él. El miedo lo hacía dudar, pero algo más profundo lo impulsaba a continuar. ¿Sería ese el único camino para comprender lo que estaba pasando? ¿O había algo más que él no estaba viendo? Las respuestas parecían esquivas, pero la sensación de que todo esto lo llevaría a un destino que no podía controlar era cada vez más real. Las sombras ya no solo lo acechaban en la oscuridad de la noche, sino también durante el día. La presencia de Elías estaba a su alrededor, como si se estuviera volviendo parte de su propia existencia. El narrador sabía que debía seguir buscando, pero no podía evitar la creciente sensación de que algo peor estaba a punto de suceder. ¿Era este el principio de una pesadilla que no podía escapar, o realmente Elías lo estaba guiando hacia algo más allá de la muerte? El narrador intentó escapar, pensó que cambiar de escenario podría aliviar la presión, la creciente sensación de estar siendo perseguido por algo que no podía entender. Al principio, la idea de huir parecía lo más lógico. Se alejó de la casa, de las sombras que lo acosaban, se refugió en un hotel, buscando un rincón donde pudiera descansar, donde pudiera encontrar algo de paz. Pero la paz nunca llegó. A las 3 de la madrugada, exactamente a la misma hora, la voz de Elías volvió a resonar en la quietud de la noche. ¿Estás ahí? El terror lo invadió una vez más, como una ola que arrastra todo a su paso. Se encontraba en un hotel, lejos de su hogar, pero el miedo lo había seguido. ¿Cómo era posible que estuviera allí, en un lugar distinto, y la voz de Elías aún no alcanzara? Trató de racionalizarlo, de pensar que era solo una coincidencia, que quizás su mente lo estaba jugando una broma, pero algo en su interior sabía que no era así. La presencia de Elías, o lo que sea que se ocultaba tras su voz, estaba más cerca que nunca. Probó con más lugares, con más refugios. Fue a una cabaña en las montañas, buscando una desconexión total. Pero la voz lo siguió. Cada noche, a las 3, el mismo sonido, la misma pregunta, ¿estás ahí? La sensación de ser observado lo perseguía en cada lugar al que iba. Ya no se trataba de un eco, ni de una alucinación. Algo, o alguien, lo estaba acechando, y no importaba dónde se escondiera. El miedo lo envolvía cada vez más fuerte, y la idea de escapar parecía una broma cruel. Nada de lo que intentó funcionó. Los hoteles, las cabañas, cualquier refugio que eligiera se convirtió en una prisión. La voz,
cada vez más clara, lo arrinconaba. El narrador comenzó a preguntarse si realmente había algo que pudiera hacer para liberarse. Su mente se retorcía entre la desesperación y el terror. ¿Era una condena sin fin? ¿Sería su vida siempre una huida inútil, siempre buscando escapar de algo que no podía ver, pero que lo estaba devorando por dentro? Cada intento de huir lo dejaba más vacío, más desgastado. Los días pasaban, pero el miedo seguía allí, como una sombra que nunca lo dejaría. Y aunque su cuerpo se agotaba, algo en su interior le decía que la verdadera huida era imposible. Elías, o lo que quedaba de él, no lo dejaría en paz. La huida no tenía sentido, y el narrador sabía que tendría que enfrentar lo que lo acechaba, sin importar lo aterrador que fuera. Con el paso de los días, la voz de Elías comenzó a cambiar. Al principio, había sido suave, familiar, como la de un hermano que aún permanecía cerca. Pero a medida que las noches pasaban, esa voz se fue deteriorando, desmoronándose, hasta volverse algo irreconocible. Lo que antes sonaba como un susurro lleno de cariño, ahora se transformaba en algo más, algo extraño, como una grabación que se va descomponiendo con el tiempo. El narrador ya no podía soportarlo. La voz de Elías, si es que aún podía llamarse así, estaba perdiendo su humanidad, y con ello, su vínculo, su esencia. La primera vez que notó el cambio, el miedo se disparó en su pecho. A las 3 de la madrugada, como siempre, escuchó la voz, pero esta vez fue diferente. Era rasposa, distorsionada, como si una fuerza oscura estuviera tomando el control de lo que quedaba de su hermano. «¿Estás ahí?», dijo, pero lo que antes era un susurro suave ahora sonaba como una repetición de un eco roto. No era la misma voz que había escuchado antes. El narrador, paralizado por el terror, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo, algo más allá de lo que había imaginado. Las noches se hicieron cada vez más intensas. La voz seguía, cada vez más distorsionada, más grave, como si estuviera siendo consumida por algo oscuro y maligno. El narrador trató de ignorarla, de hacerla desaparecer, pero no podía. A lo largo de las semanas, la voz de Elías se transformó en algo que no podía reconocer, algo que lo llenaba de pavor. Ya no era solo una presencia en la oscuridad, era una amenaza, algo que se arrastraba hacia él con cada palabra que pronunciaba. El miedo se intensificaba con cada sonido que salía de esa boca ajena. El narrador intentó bloquearla, taparse los oídos, incluso salir de su casa, pero la voz lo alcanzaba en todas partes. Ya no podía escapar. Algo se había apoderado de la esencia de Elías, algo oscuro y retorcido. Esa voz, que antes le daba consuelo, ahora le causaba un terror indescriptible. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había cambiado? ¿Era Elías, o era algo mucho más siniestro que se estaba haciendo pasar por él? Cada vez que escuchaba esa voz transformada, sentía que una parte de su alma se desprendía de él, como si la oscuridad estuviera tomando todo lo que quedaba de su humanidad. Ya no se trataba solo de miedo. La voz de Elías, distorsionada y rasposa, se había convertido en una pesadilla viviente. El narrador, atrapado en este ciclo infernal, no sabía si su hermano seguía allí o si la sombra que lo había reemplazado estaba tomando el control. Los días se desdibujaban, y con ellos, la frontera entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más borrosa. Cada noche, lo único que quedaba era esa voz, y con ella, el terror que lo devoraba poco a poco. El tiempo parecía haberse detenido, pero cuando el aniversario de la muerte de Elías se acercó, algo cambió. Ese día, el narrador intentó ignorar lo que estaba por venir. Sabía que no podía, pero trató de mantener la calma, de seguir con su vida como si nada fuera a suceder. Sin embargo, la mañana del aniversario comenzó de manera extraña. El aire era pesado, y el día parecía haberse vuelto sombrío. A medida que las horas avanzaban, el miedo comenzó a crecer dentro de él, como una sombra que se arrastraba lentamente por su alma. A las 3 de la madrugada, justo en el mismo momento que su hermano había muerto un año antes, la voz apareció de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No solo la voz distorsionada de Elías llegó hasta él, sino que llegó mucho antes. Aún era temprano, pero la voz se hizo escuchar a través de la oscuridad. ¿Estás ahí? Algo en ese llamado hizo que el narrador se estremeciera, algo que nunca había experimentado antes. Era como si la voz estuviera más cerca que nunca, como si estuviera justo a su lado. El terror lo invadió por completo. Aquel aniversario trajo consigo algo mucho más siniestro de lo que había imaginado. Los pasos, los golpes, la presencia de Elías, todo parecía volverse más tangible, más cercano.
La sensación de que algo había cambiado en el aire era inconfundible. No solo era el recuerdo de la pérdida lo que lo asfixiaba, sino la sensación de que algo nuevo estaba surgiendo, algo aún más aterrador, que lo acechaba en silencio. Como si la fecha misma hubiera abierto una puerta que no debía ser abierta. Los pasos comenzaron a sonar en el pasillo, de nuevo. Esta vez, sin embargo, eran más lentos, pesados, como si algo estuviera arrastrándose hacia él, un ser que ya no era su hermano. El narrador, tembloroso, intentó moverse, intentar salir de la habitación, pero algo lo mantenía allí, atrapado en ese instante, incapaz de huir. La sensación de que lo que estaba por suceder era inevitable lo llenó de un terror absoluto. La casa, las sombras, el espacio mismo parecía estar siendo invadido por algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el narrador entendió que el aniversario no solo marcaba la muerte de Elías. Era una fecha en la que la línea entre los vivos y los muertos se desdibujaba, una fecha en la que las sombras parecían cobrar vida propia. Lo que fuera que estuviera ocurriendo, lo había esperado todo ese tiempo, y ahora, en la fecha exacta, estaba reclamando su lugar en la vida del narrador. La puerta estaba abierta, y el destino lo esperaba, tan cercano que casi podía tocarlo. La tensión se había acumulado durante tanto tiempo que, cuando llegó el momento, el narrador ya no sabía si aún tenía control sobre su propio destino. Las voces, los pasos, los objetos que aparecían y desaparecían, todo se había intensificado hasta el punto de que no podía diferenciar la realidad de la pesadilla. A las 3 de la madrugada, como siempre, escuchó esa voz, pero esta vez no era solo un susurro distorsionado. Era como si la voz de Elías estuviera directamente detrás de él, llamándolo, urgido por algo más oscuro y profundo que cualquier cosa que pudiera imaginar. «Ábreme la puerta», dijo la voz, con un tono lleno de desesperación, como si esa fuese la última oportunidad para algo. El narrador, aterrado, se levantó lentamente, con el corazón acelerado. Cada paso que daba hacia la puerta lo hacía sentirse más cercano a lo que estaba al otro lado. El miedo lo paralizaba, pero algo en su interior le decía que, si no lo hacía, nunca encontraría paz. Quizás esa puerta escondía las respuestas que tanto había buscado, o quizás era la puerta a una condena eterna. Pero la decisión ya estaba tomada. Era como si todo estuviera predestinado, como si esa puerta fuera la única salida, aunque no pudiera saber a qué lo conduciría. Cuando puso su mano sobre el pomo de la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. No importaba cuánto lo deseara, no podía ignorar lo que estaba sintiendo. Algo más allá de su voluntad lo estaba guiando, empujándolo hacia la apertura de esa puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. El tiempo pareció detenerse por un instante, y el narrador, respirando profundamente, giró el pomo. El sonido de la puerta al abrirse retumbó en su mente, como un último grito de desesperación, y entonces, lo que vio al otro lado cambió todo. Lo que encontró más allá de la puerta no era lo que esperaba. No era Elías, no era la paz que había buscado. Era algo mucho más oscuro, algo que había estado esperando todo este tiempo, algo que había estado acechando en las sombras, esperando ser liberado. Y cuando la puerta se abrió completamente, el narrador entendió que su destino ya estaba sellado. No podía volver atrás, no podía escapar de lo que había dejado entrar. En ese momento, todo lo que había conocido desapareció, y con él, la última chispa de esperanza. El narrador, al abrir la puerta, no solo había liberado a lo que estaba esperando en las sombras, sino que también había sellado su propio destino. Lo que encontró al otro lado de la puerta no era Elías, no era su hermano, no era lo que su mente había deseado. Era algo mucho más antiguo, más oscuro. Algo que había estado acechando, esperando pacientemente durante todo ese tiempo. El verdadero horror, como él pronto descubriría, no venía de la muerte de Elías, sino de lo que había estado esperando en su lugar. Y ahora, al abrir la puerta, el narrador se había entregado a algo que no podía comprender, algo mucho más allá de su control. Las sombras finalmente lo alcanzaron. Lo que sucedió después fue un silencio total. No hubo gritos, no hubo lucha. Solo la oscuridad se apoderó de todo, engullendo al narrador en un vacío infinito, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. ¿Había escapado de su propia muerte? ¿O había sido tragado por la misma oscuridad que había estado persiguiéndolo? Nadie lo sabrá jamás. Solo quedará el eco de su historia, de un hombre que intentó huir de sus sombras, pero que, al final, se vio arrastrado por ellas. La puerta sigue abierta, como un recordatorio de lo que nunca debe ser desvelado. Y ahora, la pregunta queda en el aire:
Si alguna vez alguien se atreve a abrir esa misma puerta, ¿encontrará lo que el narrador encontró? ¿O la sombra habrá cambiado, adaptado, listo para acechar a una nueva víctima? ¿Te atreves a buscar la respuesta?